Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Cristian Jiménez, soy fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, vamos a hablar específicamente de psicología de la atención, ya que la atención es muy relevante y muy importante en todas nuestras actividades y nuestro día a día. Y claro, cuando hablamos de atención, siempre hablamos de seleccionar o atender una información mientras que inhibimos otra. Entonces, ¿qué importancia juega la inhibición en el proceso atencional? Bueno, pues esto es una gran pregunta que ha hecho que la investigación de psicología de la atención pues profundice mucho más adentro de este procesamiento cognitivo. Por lo que hay distintos tipos de inhibición. Tenemos por un lado la inhibición consciente y por otro lado la inhibición inconsciente. La inhibición consciente, dentro de este subgrupo, pues tendríamos ejemplos como el efecto Stroop, el efecto Stop, y luego en la inhibición inconsciente tendríamos el priming negativo o de identidad y la inhibición de retorno. Entonces, para que más o menos os quede claro qué son todas estas palabras, vamos a poner diferentes ejemplos. Y es que la inhibición como tal, consciente, como el efecto Stroop o el efecto Stop, se basan fundamentalmente en inhibir una característica y atender a la otra. Es decir, en el efecto Stroop, muy conocido y muy investigado dentro de la psicología de la atención, se le plantan una serie de palabras con un nombre, por ejemplo, azul, rojo, verde, coloreadas por dentro con otro color incongruente al significado de la palabra. Es decir, azul pone las letras y la palabra azul, pero están coloreadas por dentro de rojo. Y el sujeto lo que tiene que hacer es inhibir la palabra y decir la textura o el color de dentro del interior de la palabra. Entonces, se ha comprobado pues, que esta inhibición pues, es bastante dificultosa para el ser humano, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos automatizado el proceso de lectura de las palabras. Entonces, rápidamente, aunque tengamos que ir al color rojo del interior, nosotros podemos enfrascarnos y decir directamente la palabra. Entonces, esta inhibición o este efecto Stroop también ha sido comparado con, bueno, te pongo la palabra azul, pero solamente te pinto de rojo no te pinto toda la palabra. Y se ha comprobado, bueno, pues que esto elimina un poco ese efecto Stroop. Por lo que no está muy clara esa automatización de la lectura y de la explicación del efecto Stroop en sí. Sin embargo, se ha comprobado bueno, pues que hay un efecto Stroop inverso, es decir, que si nosotros en la palabra azul pintada en su interior de rojo nos mandan, en vez de decir el interior, decir la palabra, no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Y esto es a lo que se llamaría el efecto Stroop inverso. Sin embargo, se ha descubierto que también hay un efecto Stroop espacial, es decir, que tendemos a decir o a inhibir más rápidamente lo que encontramos espacialmente ubicado al lado del estímulo target en comparación con otros espacios, ¿no? Sin embargo, nos dicen la palabra derecha en nuestro lado derecho y va a ser mucho más fácil de detectar que si nos dijese la palabra derecha en nuestro lado izquierdo, ¿no? Entonces, por otra parte, tendríamos otro tipo de inhibición que es el efecto Simon. Este efecto Simon nos quiere decir, bueno, pues que muy relacionado con este último efecto Stroop espacial, tenemos una facilidad para detectar lo espacialmente ubicado al lado de nosotros, ¿no? Estos dos, el efecto Stroop y el efecto Simon, se dan en el proceso de selección de la respuesta. Es decir, nosotros durante un proceso atencional normal tenemos el estímulo que genera una percepción estimular, luego tendríamos una selección de la respuesta y luego una ejecución de la respuesta. Pues el proceso de la selección de la respuesta sucede en paralelo a ambos. Y luego tendríamos por otro lado otro tipo de inhibición de la información que sería el hecho de inhibir el paradigma de los flancos, se llama,
o inhibir palabras que acompañan o se encuentran dispuestas al lado de una palabra, por lo que, por ejemplo, te ponen la letra A y te ponen toda la fila de la derecha y toda la fila de la izquierda que acompaña a la letra A llena de H's. Entonces, eso se ha comprobado que nos dificulta la selección de la respuesta, pero si van acompañados los flancos o las letras que acompañan a la A de estímulos precedentes o parecidos a esa letra, pues nos va a facilitar. Luego, por otro lado, tendríamos la inhibición inconsciente, que sería el efecto priming negativo y la inhibición de retorno. La inhibición de retorno se sabe, bueno, pues que ante estímulos exógenos de la periferia, cuando aparece un estímulo exógeno que precede a la selección de un target, si supera los 300 milisegundos, no mejora la detección del target. Es decir, se sabía pues que un tono o un sonido o un estímulo que venga antes de la selección de la respuesta que tienes que hacer, es decir, tienes que pulsar el botón cuando aparezca la letra X, y se comprobó pues que si antes de que apareciese la letra X venía un pitido, pues esto favorecía y mejoraba los tiempos de reacción y la mejora de precisión de la respuesta en la selección de la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que si ese pitido se aleja del estímulo target 300 milisegundos, ahí sucede una inhibición de retorno, que significa pues, que tienes más dificultades para poder seleccionarlo. ¿Y por qué? Bueno, esto es un mecanismo adaptativo que se ha generado para que nosotros como seres humanos no estemos ahí más tiempo de la cuenta buscando un estímulo que no nos ha dado ningún feedback y no interesa, ¿no? Luego, por otra parte, tendríamos el priming negativo. El priming negativo es, digamos, la investigación o el suceso de, pues, después de haber inhibido una información, qué es lo que ocurre a posteriori a la hora de seleccionar un objetivo. Es decir, te dicen, vas a tener que seleccionar cuando aparezca una cometa. Sin embargo, va a haber un estímulo anterior, que va a ser el estímulo prime, que te va a aparecer un gato, pero detrás va a aparecer una cometa. Entonces tú, esa cometa, anteriormente, en el estímulo prime, en el anterior, tú ya la has inhibido porque has seleccionado el gato. Entonces en tu cerebro está la información de he inhibido la cometa y la he despojado porque me tocaba seleccionar el gato. Pero luego en el siguiente estímulo, en el prof, que es donde me han pedido la cometa, va a aparecer la cometa. Entonces vas a tardar más tiempo en seleccionar la cometa porque anteriormente ya la habías inhibido, que si en el estímulo anterior te apareciese pues un objeto completamente distinto, como un elefante y abajo una rana, ¿no? Entonces, este estímulo prime negativo de identidad nos sugiere pues la realidad de que cuando inhibimos una información, esa inhibición se queda en el tiempo y luego nos dificulta pues, la selección de la misma respuesta que anteriormente ha sido inhibida. Así que bueno, espero que os haya gustado y nada, si tenéis cualquier duda sobre la inhibición y los procesos atencionales, ya sabéis, me podéis escribir en los comentarios. Un saludo. Me puedes seguir en Twitter, @arranz_Jiménez con J, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo de Gmail, fisio, Cristian con ch 97 @gmail.com.